llama José Díaz Santiago. Somos investigadores e investigadoras de diferentes áreas, todas de ciencias sociales, y el tema principal para nosotros es la investigación, el trabajo, empleo, y hoy lo que vamos a ver es una relación con el mundo de la vida social y de la independencia. Pues voy a dejar a la compañera Lucía Vicente, que nos va a presentar un seminario, que es también miembro del grupo de investigación y viene del área de economía. Bueno, buenas tardes, gracias a todas y amigos por asistir esta tarde. Bueno, simplemente presentaros a Fernanda Moscoso, que inicia ahora su etapa doctoral en el programa de doctorado de sociología. Fernanda es economista chilena, es licenciada en economía, cuenta también con el máster en economía internacional y bueno, está iniciando pero bueno, ya damos una experiencia en el marco de la economía feminista, con la tasa de niño a nivel de marco, de marco teórico, de hoy, pertenece también al colectivo Jordana, un colectivo de investigadores trabajadas en el debate de la economía feminista, la mexicana, y presentaron información y debate, militante, y también dentro de la sesión que hemos empezado, de estos 45 minutos aproximadamente, y luego damos paso a de intervenciones, preguntas, generales, tanto de los como la está pendiente. Nada, sin más dilación, Fernanda, pues cuando quieras comenzar, voy a darle a la presentación. No, ella dice, es para compartir la pantalla. Alguien que sea pulsada. Sí. ¿Todo bien? Sí. Y se escucha, ¿no? Ahí se escucha. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Súper. ¿Tú te podéis poner para compartir? Porque creo que si no, no puedo... Sí. Sí. Vale. Bueno, voy a empezar. Nada, muy contenta, muchas gracias por la invitación. Primero, como dar cuenta un poco de cuál es la motivación de este trabajo. Y no puedo sino situarlo en un proceso más bien como colectivo de investigación feminista que se enmarca también en Chile, digamos, en los procesos de movilización que ocurrieron en 2019 con la revuelta social, y que de alguna manera en ese momento como colectiva, como cooperativa de economía feminista, nos encontramos frente a diversas encrucijadas políticas que necesitábamos elementos de mayor alcance para poder comprender un poco qué es lo que estaba sucediendo en Chile y por qué una movilización tan masiva, con tanta fuerza, terminó derivando en realidad en prácticamente nada en términos de avances para la clase trabajadora. A pesar de que ese proceso de revuelta luego se tradujo en un proceso constituyente, en realidad el proceso se fue diluyendo absolutamente por razones amplias, pero en ese contexto para nosotras fue muy importante desde una lectura feminista ir entendiendo los marcos y los límites que existen para los países como Chile, los países dependientes, de poder llevar adelante ciertas transformaciones grandes en términos de la estructura productiva, en términos del modelo de desarrollo, en fin. Preguntas que de alguna manera nosotras no teníamos las herramientas para contestar, porque además yo estudié en la Universidad de Chile
una universidad donde el estudio de la economía es completamente dogmático y donde en ningún momento tuvimos ni siquiera alguna asignatura de economía política. Entonces realmente no teníamos la posibilidad de formarnos siquiera para poder tener una lectura más amplia. Entonces, para mí, hacer un diálogo con la teoría marxista de la dependencia responde a esa necesidad de poder ir entendiendo cuáles son los límites para poder llevar adelante, digamos, ciertas transformaciones a nivel país, en términos de la economía. No, creo que... ¿Estás como compartiendo? ¿Sí? Bueno, igual tenemos... Ah, no, pero no. Ah, claro. Ya. Entonces, bueno, la teoría marxista de la dependencia es importante situarla en un periodo de resurgimiento. Hubo un periodo largo de silenciamiento de la teoría marxista de la dependencia. Para mí como chilena es muy importante decir esto porque podríamos decir que parte del inicio del silenciamiento de la teoría marxista de la dependencia vivió y digamos
periferias y desde los procesos de reproducción de la fuerza de trabajo. Y esto podría derivar preguntas y herramientas clave para un programa de investigación feminista marxista de la dependencia. Aquí me voy a tomarme un segundo porque es súper interesante cuando uno hace el ejercicio de mirar la teoría marxista de la dependencia, es como un ejercicio de archivo un poco, porque uno va a mirar documentos de los 70 con otros formatos, otras páginas, o sea, digamos, es todo muy distinto. Y ahí hay un documento que se llama Programa de Investigación de la Dependencia para América Latina, donde está Dos Santos, Van Birra y Marini, y van derivando cuáles son las preguntas clave que tienen que tener un programa de investigación que permita comprender teórica y empíricamente la dinámica de la dependencia. Entonces, hay algo muy ambicioso en eso, que el otro día justamente una compañera, Agustina Constantino, que también trabaja estos temas, decía como lo significativo que es pensar tal nivel de ambición de teoría crítica en este contexto en América Latina. Entonces, digamos, como por emular un poco ese gesto, aun cuando sabemos que las condiciones hoy en día son completamente diferentes. Entonces, la estructura de un poco del artículo y de la presentación va en estas tres partes, ¿no? Primero, en dar cuenta de los paralelismos analíticos entre la TMD y la TRS, en 4 áreas clave. Después, dar cuenta del método y el nivel de abstracción, desde donde deciden mirar el capitalismo, y cerrar con conclusiones que tienen que ver con las potencialidades de la agenda conjunta, justamente al hacer converger estos niveles de análisis del capitalismo. Entonces, pasando a la primera parte, primero, podríamos decir que un primer argumento que tienen en común es la defensa, y usan estas palabras, del uso creativo y riguroso del materialismo histórico, en el sentido de expandir la crítica de la economía política hasta sus últimas consecuencias. Ambas corrientes en ese contexto disputaron y redefinieron la idea misma de ortodoxia. Digamos, sobre todo la TMD no se contentaba con que dijeran que era una perspectiva crítica entre el marxismo. Esto es discutible, ¿verdad? Yo no quiero hacer una defensa expresa de esta posición a la otra, pero ambas perspectivas intentaban sostener la idea de que estaban haciendo un apego irrestricto a las categorías del capital. Más bien en un afán interpretativo y con el objeto de mirar la realidad, ¿no? Con la realidad concreta. Por ejemplo, Marini, la ortodoxia marxista no reside en la repetición dogmática de formulaciones puras, sino en el rigor conceptual y metodológico. Vania Van Birra plantea esta idea de ser marxista, ser creador, no un mero repetidor de textos. Es saber utilizar el método dialéctico para hacer análisis concretos de una situación concreta. Y en líneas parecidas, Ferguson y McNally, sobre Vogel, que es digamos, una de las fundadoras de la TRS, el rigor no consistía en injertar un enfoque marxista de la presión de género desde fuera, sino en asumir la teoría de Marx como un programa de investigación que invita a extender y expandir el logro conceptual de las categorías claves del capital. Entonces, esa voluntad de hacer extensiva las categorías del capital y trazar esas categorías hasta sus últimas consecuencias es algo que vemos como una raíz común. Eso le llevó a la TMD a tener disputas en 2 frentes con el marxismo. Por un lado, con la crítica al endogenismo presente en América Latina, donde denunciaba la sustitución del hecho concreto por el concepto abstracto, al buscar estos autores resabios feudales para justificar alianzas con la burguesía nacional dentro de América Latina, bloqueaban la comprensión de la inserción subordinada de la región en el sistema mundial. Había un intento por intentar pensar que de alguna manera América Latina todavía no transitaba plenamente el capitalismo y eso explicaba su atraso. Y la crítica al exogenismo, en ese contexto, Van Birra y Marini también se desmarcaron un poco de las tendencias de Gunder Frank por acusarle de un sesgo circulacionista, donde entendía que la dependencia dependía exclusivamente de la fuga de excedentes, algo que ocurría a nivel del plano de la circulación, y en ese contexto como de fuga de excedentes, Frank asimilaba la dependencia a lo mismo que había ocurrido en el siglo XVI con la colonia, digamos, como que señalaba esta idea de que América Latina era capitalista desde el siglo XVI. Entonces, intentando corregir esa cuestión, Marini y Van Birra dan cuenta, no, la dependencia no es una cuestión exclusivamente de fuga de excedentes, sino que tiene que ver con cómo esto
moviliza, transforma las propias relaciones de clases internas. Y con eso, digamos, como que volvían a reafirmar la importancia de las categorías del capital para poder entender la dependencia. Ahí Marini le advertía, la producción capitalista supone la apropiación directa de la fuerza del trabajo y no solo de los productos del trabajo. Entonces, la TMD señala que la dependencia no opera como un mero condicionamiento exógeno, las asimetrías globales se internalizan, configurando estructuralmente las relaciones de clase locales. Y en ese sentido, la tarea de la teoría de la marxista de la dependencia es determinar la legalidad específica por la que se rige la economía dependiente, dando cuenta de esa especificidad. Bueno, acá solamente como por dejarlo más, pero no voy a detenerme acá, solo quizás la CEPAL, la crítica a la CEPAL no la quise poner en el marco de la crítica dentro del marxismo, porque la CEPAL, la propia CEPAL se autoobserva más desde un enfoque más keynesiano, pero claramente también tenían un enfoque que para la teoría de la dependencia era circulacionista. En el caso del feminismo marxista podríamos decir que el proceso es más acá quiero hacer mucho énfasis en que yo estoy intentando traer la historia contada desde la TMD y desde la TRS. Obviamente acá también hay millones de discusiones en cada uno. Pero dentro de la genealogía del feminismo marxista contada desde la TRS, más bien lo que se observa es un proceso como de depuración analítica, se señalan ellas, como de alguna manera de un proceso de avanzada, donde cada vez más se va haciendo una lectura de economía política sobre la opresión de las mujeres en el capitalismo. Entonces, parten con Anna Wheeler y William Thompson del socialismo utópico, donde lograban identificar el trabajo doméstico como indispensable para la riqueza social, pero no tenían las herramientas del capital para poder hacer un análisis que realmente fuese como, que pudiesen causar orgánicamente la opresión a la lógica de acumulación. Después en el feminismo de la igualdad crítico, acá, bueno, que fue la postura oficial en el periodo con Engels y Rebel, la acusan en el fondo de ser un enfoque dualista, ¿no? Se entiende que la presión de las mujeres asume un cierto rol, el trabajo doméstico y de cuidado asume un cierto rol a engrosar, digamos, el ejército industrial de reserva, y constituye esencialmente una barrera para que las mujeres ingresen al mercado laboral y permitan ampliar las filas de confrontación directa con el capital. En el fondo se entiende que es un problema que las mujeres estén en la casa porque en la medida en que sean trabajadoras asalariadas van a poder estar en los espacios de confrontación con el capital. Entonces, se identifica el trabajo doméstico y de cuidado como una problemática, podríamos decir, como una problemática, pero no se le da al trabajo doméstico y de cuidado un rol para la dinámica de acumulación. Y en ese sentido, una cuestión importante acá es que este dualismo teórico derivaba en un dualismo político, porque en el fondo se entendía, bueno, había que socializar el trabajo doméstico y de cuidado para permitir que las mujeres ingresaran a los mercados laborales y confrontar al capital, o se entendía que en el socialismo estos trabajos que no tienen valor para el capital, pero que sí lo tendrían en un contexto socialista, sería una consecuencia del proceso de revolución. Entonces, derivaban en el fondo en un dualismo, este dualismo teórico derivaba en un dualismo político. Después acá me voy a detener mucho porque en realidad las pioneras antirracistas, que es Claudia Jones, que después derivan Angela Davis, van a hacer un análisis más entrecruzado entre raza, clase y género, que la TRS incluso lo identifica como una de mucha riqueza teórica y que de alguna manera estas autoras, en particular Angela Davis, va a cuestionar algunas lecturas del feminismo autonomista, sobre todo cuando asocian, le dan una excesiva centralidad al trabajo doméstico y de cuidado ocurrido en el marco de la familia, y en realidad ellas critican señalando que esa realidad de quedarse en el hogar, en el contexto de una familia, es una realidad que pertenece más a las mujeres blancas, asociada a la participación en el mercado del trabajo, pero que no es realmente la realidad que identifica a las mujeres negras, que en muchas ocasiones terminan siendo trabajadoras remuneradas en los hogares de familias blancas. Entonces, en esa crítica es interesante cómo después la TRS va a decir que el enfoque, o la perspectiva de la teoría de la reproducción social, va a poder hacerse cargo de esta crítica mucho mejor al definir que la presión de las mujeres está inserta en una contradicción y no en un trabajo específico.
Bueno, después viene, estábamos en las pioneras antirracistas, después viene todo el debate del trabajo doméstico, donde está Benston y Morton, donde avanzan de alguna manera en identificar, para las autoras de la teoría de la reproducción social, al identificar el trabajo doméstico y de cuidado como un trabajo que genera valores de uso, no así, no en el fondo valor de cambio, por lo tanto no puede entrar en la lógica de la explotación, pero cometen el error de considerarlo un trabajo precapitalista. Entonces ahí de alguna manera hay una cierta como tendencia al dualismo. Si bien Morton lo definió como un trabajo que no es precapitalista, realmente no lograron, de acuerdo a las teóricas de la reproducción social, hacer una crítica realmente materialista que pudiese como integrar orgánicamente la opresión de las mujeres. Bueno, y ahí viene el feminismo autonomista, que por no detenerme, rompen, digamos, con toda esta tradición radicalmente al dar cuenta de que la esfera doméstica es una esfera completamente económica, la consideran una fábrica social, y probablemente el límite que identifican las autoras de la reproducción social tiene que ver con, y acá por eso es interesante en el caso de este trabajo, ¿no? A diferencia de las teóricas de la reproducción social, las autonomistas, digamos, se pusieron en la posición de corregir la concepción del trabajo que traía Marx. Decían que él reproducía el mismo sesgo que tiene el capital en torno a la clasificación de los trabajos. Entonces, de alguna manera, con eso, intentan considerar el trabajo doméstico y de cuidado como un trabajo que genera valor y que, por lo tanto, es explotado. Pero de acuerdo a las autoras de la TRS, eso, digamos, sería un error conceptual, porque el trabajo doméstico y de cuidado no tendría los mismos mecanismos de sujeción asociados al mercado y asociados a la igualación de los trabajos que implica la explotación como factor que lo permite. Y por otro lado, identificar el trabajo doméstico y de cuidado con la misma categoría de explotación sería un impedimento para ver cuál es lo que lo singulariza dentro de la lógica de acumulación y en qué medida también tiene una relación con la lógica del capital que permite que se visibilicen otras contradicciones que en otros trabajos eventualmente no se expresarían de la misma forma. Entonces, bueno, con todo este recorrido, las autoras de la reproducción social señala que Liz Vogel empieza como un proceso de depuración y consolida una teoría que permite identificar el trabajo doméstico y cuidado como un trabajo indispensable para la acumulación por los valores de uso que genera, sin asimilarlo a la dinámica de explotación que tienen los otros trabajos asalariados. Entonces, de alguna manera, como síntesis de esta parte, tanto la TRS como la TMD van a disputar el concepto, no sé si el concepto de ortodoxia los dos, pero sí la TMD, la TRS más bien como el rigor conceptual en la aplicación de la crítica de la economía política. Ambas hacían una defensa de la aplicación científica del método marxista, situando su proceso en el esfuerzo de rastrear, como decíamos, hasta sus últimas consecuencias, las categorías del capital. Acá es interesante, Van Birra es una de las autoras de la teoría marxista de la dependencia, y es súper interesante cómo ella, desde mi punto de vista, va a llegar a conclusiones similares a la TRS sin que nadie la considere en general, ahora estamos reivindicando su figura, como una, digamos, teórica feminista importante a la hora de pensar estos temas. Van Birra tiene un texto que se llama las mujeres en la transición, las mujeres chilenas en la transición al socialismo, creo, si es que debe haber un nombre por ahí, y ahí teorizó explícitamente la subordinación de las mujeres en un documento cortísimo donde lanzó una serie de como frases muy como contundentes sin, digamos, como entrar a hilar ninguna. Ahí Carla Ferreira dice, Van Birra lanzó un poco algunas frases como para que nosotras ya las desanudáramos después de todos los procesos que tuvieron que silenciar la teoría marxista de la dependencia. Pero ahí se ven fuertes compatibilidades. Por ejemplo, Van Birra asumió la premisa de que bajo el capitalismo las mujeres constituyen un grupo de trabajo al margen de la economía del dinero y por consiguiente su trabajo en el hogar carece de valor, o sea, digamos como que ella con toda su disciplina teórica no lo consideró un trabajo que no genera valor.
Sin embargo, lejos de considerar esta exclusión como una anomalía precapitalista, como sí hizo Benston, es decir, usó a Benston y corrigió a Benston en el mismo texto, Van Birra dictaminó que la desvalorización de estas tareas operaba como un sostén invisible hacia el capital y afirmó esta labor no pagada en el hogar es necesario para que todo el sistema funcione. Entonces, ambas corrientes, como decíamos, no buscaron corregir a Marx, sino hacer operar sus categorías sobre la realidad material. En ese contexto, la TMD se distanció tanto de las posiciones oficiales endogenistas como las exogenistas, y la TRD de los enfoques dualistas y autonomistas. En ambas se ve una especie de pretensión por retornar a las categorías del capital, sin por ello aplicarlas como un manual, pero tampoco en ese afán perder el rigor analítico y metodológico de las categorías de la crítica de la economía política, donde las estructuras de clase y la generación de plusvalía tienen una cierta centralidad y especificidad que viene demarcado en la propia lectura de la crítica de la economía política. ¿Cómo voy de tiempo? Ya, pésimo. Voy a ir muy rápido. Esta cuestión deriva en lo que a mi parecer es como de las paralelismos más importantes. Ambas logran identificar una contradicción dialéctica que es la fuente, digamos, de la explicación material de la opresión que están intentando identificar. La TMD, por su lado, plantea que la contracara del desarrollo del centro es el subdesarrollo, porque la dinámica de acumulación requiere de las transferencias de plusvalor desde las periferias hacia los centros para contener la caída de la tasa de ganancia, y por tanto la superexplotación de las clases trabajadoras de los países dependientes encuentra su naturaleza, su condición material y cualitativa en esa relación dialéctica. La TRS, por otro lado, muestra la contradicción inherente entre producción de mercancías y reproducción de la fuerza de trabajo en el capitalismo. El capital necesita que la fuerza de trabajo se reproduzca, pero al mismo tiempo necesita contener o degradar sistemáticamente las condiciones de su reproducción bajo la presión de la competencia. Esta contradicción impulsa al capital a pujar por descargar una parte significativa del trabajo de reproducción de la fuerza de trabajo sobre determinados cuerpos que los realizan de forma gratuita o a muy bajo coste. Eso, digamos, esa tensión, en el marco de esa contradicción, se sitúa la forma específica de opresión de género en el capital. Entonces hay una cuestión acá que ambas perspectivas abren espacio para que la realidad capitalista o la dinámica capitalista se entienda como una dinámica ampliamente dicotómica, digamos. Ampliamente dicotómica, aunque anclada a el conflicto capital-trabajo. Entonces, obviamente, en este contexto, las violencias patriarcales y coloniales no son vestigios precapitalistas, ni sistemas transhistóricos, ni lógicas paralelas al capital, sino dimensiones constitutivas internamente relacionadas a las relaciones sociales capitalistas y su organización de la vida y del trabajo. Y obviamente, la presión de las mujeres y el colonialismo constituyen engranajes históricos estructurales que se incorporan en este proceso continuo, indisociable, que se renueva, que se reactualiza, conjuntamente para garantizar la valorización y la acumulación global. Entonces, esto también les lleva a repensar la propia lectura que tiene sobre el origen y la reactualización del capitalismo, ¿no? En base a esta imbricación. Acá, sencillamente, por no entrar demasiado en detalle, digamos que la teoría de la dependencia, sin asimilar la época colonial a la dependencia, sí reconoce de alguna manera que en el fondo los países dependientes transitaron de una forma diferenciada a cómo transitaron los países centrales. Y ese tránsito estuvo fuertemente sostenido sobre las asimetrías globales. En el fondo, Europa, el centro, nunca podría haber transitado si es que no se hubiese valido de las relaciones asimétricas que permitían la exportación de materias primas y ciertos bienes esenciales para que pudiesen entrar, digamos, en un capitalismo industrial. Entonces, sobre esa relación desigual, ambas, digamos, centros y periferias fueron, digamos, transitando hacia el capitalismo. Y por lo tanto, lo que se propone, justo está ahí me está atacando, pero bueno, lo que se propone la dependencia es justamente ir viendo cómo esta cuestión que está en el origen, esta forma de transitar que está en el origen, se va reactualizando constantemente para sostener
la reproducción ampliada de la dependencia, digamos. Entonces, la dependencia no toma una forma específica, sino que es una relación asimétrica que se va reactualizando. Y la tarea de la dependencia es ir viendo justamente cómo se va reactualizando. Y acá la teoría de la reproducción social hace un ejercicio similar, ¿no? Establece que el origen del capitalismo se sostuvo sobre otra fractura, sobre la fractura entre producción y reproducción. Como señala Leach, el capitalismo industrial socavó la unidad entre producción y reproducción social. Al perder el control sobre la propiedad productiva, las familias perdieron la capacidad de coordinar conjuntamente ambas tareas. Y por lo tanto se genera esta fractura. Y es precisamente, bueno, acá la lectura de Federici sobre esta decisión que se erige el andamiaje de la explotación del nuevo sistema. Esta separación hizo posible el uso capitalista del salario y los mercados para la apropiación, diría Federici, del trabajo no remunerado. Y en la misma lógica que la TMD, autoras de la TRS se proponen trazar cómo esta tensión, cómo esta contradicción entre los procesos de producción de mercancía y la reproducción de la fuerza de trabajo va cambiando a lo largo de las distintas fases del capitalismo, y ahí Fraser, por ejemplo, va haciendo algunos trabajos que va dando cuenta cómo en los centros van cambiando de acuerdo a los regímenes de acumulación, a esfera separada, salario familiar, familias con dos proveedores, en fin, cómo se va gestionando esa tensión. Ahora, hay una cuestión que es interesante de dar cuenta, que ambas tuvieron que enfrentarse a una especie de espejismo dualista, donde identificaban ciertas relaciones que pervivían en el capitalismo como relaciones precapitalistas, ¿no? Entonces, en el caso de la TMD, esto estaba muy presente en el marxismo, digamos, que tenía las tesis oficiales de la época, donde daban cuenta de un dualismo estructural en América Latina, donde habían estructuras capitalistas y no capitalistas coexistiendo, y en el fondo el objetivo, la premisa era, digamos, generar alianzas para poder extender hacia los sectores atrasados precapitalistas la modernidad y el avance. Y Vania Van Birra ahí señalaba, el mantenimiento del atraso es una condición y consecuencia del desarrollo capitalista periférico. Marini sentenció, lo que habría que decir es que aun cuando se trata realmente de un desarrollo insuficiente de las relaciones capitalistas, lo que se tiene más que un precapitalismo es un capitalismo sui generis, que solo cobra sentido si lo contemplamos en la perspectiva del sistema en su conjunto. En ese mismo sentido, por ejemplo, la TRS en esta genealogía grande, digamos, y en general los marxismos de la reproducción social tuvieron que enfrentar la idea de que el hogar y la familia constituía una creación precapitalista. Federici demostró que la familia no es una herencia feudal, es una creación del capital para el capital. Dalla Costa también va dando cuenta de que ahí hay un centro de producción social, y la TRS se sostiene sobre este mismo andamiaje teórico, dando cuenta en el fondo cómo la familia y los procesos de producción de mercancía están como dos entidades clave en esta contradicción entre producción de mercancía y reproducción de la fuerza de trabajo. En el fondo actúan como dos instituciones clave o como dos espacios clave para poder tensionar esa contradicción, para poder abordar esa contradicción. Entonces, ambas perspectivas se proponen ir derribando la ilusión del dualismo y demuestran que no estamos frente a mundos precapitalistas inconclusos, sino ante la convivencia orgánica, bajo el mando del capital, de formas no evolucionadas o atrasadas, o sea, lo estoy poniendo en el lenguaje que usan, ¿no?, de relaciones sociales. O sea, existen en el marco del capitalismo sectores atrasados, trabajo reproductivo en el hogar, cargado por jerarquías y una división sexual del trabajo. En el fondo, todas esas formas, dicen ellos, son plenamente capitalistas. Y obviamente, por lo tanto, el patriarcado y el colonialismo son dos sistemas que se modulan y que se reactualizan en la lógica del capital, no son cuestiones que operan por carriles paralelos o superables por carriles paralelos. Y obviamente esto informa las implicancias políticas, ¿no?, que tiene que ver con dejar de entender el capitalismo como un avance civilizatorio, por ejemplo. Claro, en la TMD esto se vio muy claro en el sentido de que, como les decía antes, las tesis oficiales en ese escenario, en ese periodo más bien,
tenían que ver con generar alianzas con las burguesías nacionales para poder realmente transitar hacia un capitalismo maduro como condición para que efectivamente en ese contexto pueda pensarse en la revolución, digamos. Hay una frase que no me acuerdo de quién es en este momento. Bueno, que dice como en ese momento había sido la Revolución Cubana y difícilmente se pensaba que un proceso de revolución desde las lecturas más oficiales podían ocurrir muy lejos de Miami, decía. O sea, en el fondo, solamente en un capitalismo maduro se iban a expresar realmente las contradicciones que podrían detonar un proceso de revolución. Y la TMD rechazó tajantemente esa claudicación reformista, ¿no? El subdesarrollo no era una etapa previa, sino un producto directo de la expansión del capitalismo mundial. Y ahí dio no me da tiempo ahora, pero hay una cuestión muy interesante que aborda la TMD que tiene que ver con cómo van dando cuenta de que las burguesías nacionales están estrechamente vinculadas al capital extranjero y Vania Van Birra las denomina dominadas dominantes, es decir, son dominantes a nivel local, pero están dominadas a nivel del capital extranjero y por lo tanto claudican un poco al desarrollo autónomo y están disponibles a transferir ganancias y plusvalía, cuestión que determina la superexplotación de la fuerza de trabajo, porque de alguna manera ese lugar les permite obtener ciertas ganancias que pueden ser como un punto de negociación con el capital extranjero. Para mí esto es súper interesante porque yo creo que, yo no sé si, por ejemplo, en las tesis sobre cadenas, está tan instalada que ya la teoría de la dependencia dio cuenta de las relaciones de poder que se modulaban al interior de los procesos de producción en cadenas o fragmentados. Y para mí la teoría de la dependencia ya da un poco esa idea de que hay relaciones de poder dentro de los procesos de producción global. Entre capitalistas. Entonces, de alguna manera, el subdesarrollo es un producto del capitalismo, la burguesía periférica está intrínsecamente subordinada al capital extranjero, es incapaz de liderar un proceso de transformación de desarrollo autónomo interno, y por lo tanto la tarea del socialismo es una tarea presente, ¿no? Ahí, en palabras de Van Birra, la lucha por el socialismo está en países como los latinoamericanos en los marcos de la lucha por el desarrollo nacional autónomo que el capitalismo no puede realizar. Y aislar las tareas de este tipo de la lucha por el socialismo sería una enorme equivocación estratégica y táctica que podría conducir al proletariado y a sus aliados a nuevos y más grandes reces. Es importante dar cuenta que la teoría marxista de la dependencia fue muy significativa para lo que fue la Unidad Popular en Chile, la llegada de Allende. Bueno, de la misma forma, podríamos hablar de los marxismos de la reproducción social. En un primer instancia, digamos, cuestionar la idea de que la cuestión de las mujeres es una cuestión pre y post, sino que al ponerla en el contexto de la propia dinámica de la relación capitalista, se da cuenta de que en realidad la opresión de las mujeres está imbricada en la lógica del capital y por lo tanto hacen del capitalismo un sistema altamente opresivo, explícitamente opresivo, ¿no? Entonces, digamos, eso hace de la tarea de la revolución también una tarea presente, pero también obviamente se amplifican, como la TMD amplificó y dijo la revolución puede suceder desde las periferias. Los marxismos de la reproducción social dieron cuenta que el espacio del trabajo asalariado no era el único desde donde se iban a manifestar contradicciones que podrían generar el deseo, digamos, o el proceso de la revolución, digamos. Ahora, ahí hay un matiz. La TRS, en contraposición con las autonomistas, digamos, va a decir que es importante en el fondo, bueno, lo que decía antes, ¿no? Identificar la especificidad del trabajo doméstico y de cuidado en la relación con la lógica del capital y no intentar homologarlo a todos los trabajos explotados, digamos. En esa búsqueda de su especificidad, dice, por ejemplo, Varela, que se revelan también sus potencialidades como espacio de lucha. Entonces, bueno, esto, ¿no? Diversos espacios y terrenos, más allá del obrero fabril, pero también estas dos perspectivas van a permitir iluminar cómo ciertas manifestaciones de las clases obreras en distintas áreas que a veces se interpretan de manera fragmentada,
tienen muchísimo que ver con las contradicciones que estas teorías identifican y por lo tanto se pueden situar unificadamente como una lucha de confrontación con el capital. La pregunta es cómo de alguna manera ese ejercicio de unificación se realiza y por eso la importancia de ponerlas en diálogo y de pensar en una teoría unitaria. Vale. En el fondo, pensando en que lo que estuvimos hablando ahora tiene que ver con justificar la raíz epistemológica común, ¿no? En el fondo, hacer una lectura de Marx de la crítica de la economía política como algo que puede trazarse hasta las últimas consecuencias, pero apegarse a las categorías del capital, en base a eso encontrar contradicciones inmanentes de la dinámica de acumulación, desde donde se deriva la opresión, digamos, que intentan conectar a la lógica del capital. Eso deriva en una relectura del origen y reactualización del capitalismo, y también eso también deriva en cómo se entiende la tarea de la revolución como una tarea presente, donde ésta se emerge a partir de esas contradicciones que se identifican en otros espacios, no necesariamente los centros y el contexto o el espacio del trabajo a salario. Acá lo que quería transmitir un poco, que de alguna manera ambas perspectivas, como les decía anteriormente, intentan mirar el capitalismo desde otros lugares. La teoría marxista de la dependencia pretende mirar desde las periferias y desde ahí reconstituir la totalidad, y la teoría de la reproducción social desde los procesos que reproducen a la fuerza de trabajo y desde ahí reconstituir la totalidad. Entonces, eso va dando, digamos, las claves para entender por qué hay una cierta compatibilidad. Tienen una raíz epistemológica común, pero a la vez miran desde distintos lugares el capitalismo. Entonces, la TRS ha observado la dinámica de acumulación a través del lente de la reproducción de la fuerza de trabajo, una mirada que define de capilares de relaciones sociales que se extienden entre el lugar del trabajo, el hogar, la escuela y los hospitales, pero aún no ha establecido un diálogo sistemático que incorpore los conceptos de intermediación y fracturas estructurales que propone la TMD. Estamos hablando de transferencias de valor, superexplotación, esas categorías no están dentro del andamiaje conceptual que le permita a la TRS realmente ir construyendo una teoría unitaria. Entonces, planteo que hacer esa tarea parece una tarea teórica y política fundamental para construir una lectura de economía política feminista que vierta tanto hacia la TRS como hacia la TMD y que contribuya a habilitar una teoría unitaria que desentrañe la imbricación estructural del capitalismo, colonialismo y patriarcado y las raíces materiales de la reproducción de una clase heterogénea, que podría ser, digamos, un efecto claramente relevante en el contexto de fragmentación en el que nos encontramos actualmente. Bueno, eso me lo voy a saltar porque solamente estas son las conclusiones, ¿no? Bueno, esas son las 4 áreas que tienen en común. Y en el fondo, la agenda de investigación conjunta abre, nos sitúa ante la posibilidad de hacer un análisis que haga convivir las dos perspectivas, ¿no? Mirar desde los procesos de reproducción de la fuerza de trabajo y mirar desde el capitalismo periférico. Entonces la pregunta sería, ¿qué nos revela sobre el capitalismo como totalidad o sobre sus dinámicas opresivas? Observarlo desde los procesos de reproducción de la fuerza de trabajo que se despliegan en las economías dependientes. Entonces acá la TRS fortalece a la TMD al iluminar los procesos de reproducción de la fuerza de trabajo que se configuran en el marco de la dependencia y dar cuenta de cómo se singulariza la tensión entre producción de mercancías y reproducción de la fuerza de trabajo en el contexto periférico, justamente a partir de las categorías intermedias que plantea la teoría de la dependencia. Es decir, por la superexplotación, por las transferencias de valor. Y la TMD se fortalece a la TRS es un poco lo mismo, pero dicho de otra forma, ¿no? Al decirle, digamos, un poco, al interpelarle, al decirle, los procesos de reproducción de la fuerza de trabajo no pueden entenderse al margen de la relación estructural y asimétrica entre países imperialistas y países dependientes. Y en muchos casos, algunas interpretaciones
van dando cuenta de esta idea de la crisis de los cuidados como algo que emerge homogéneamente, ¿no? Como a propósito de las tensiones, del trabajo, en fin. La articulación TMD y TRS va a permitir una localización específica de estas crisis, dar cuenta de cómo se expresan directamente estas crisis a partir de la dinámica dialéctica entre desarrollo y subdesarrollo, cuestión que también va a permitir ver cómo la clase trabajadora queda entrelazada en los procesos de reproducción de la fuerza de trabajo a partir también de esta lectura dialéctica entre desarrollo y subdesarrollo. Entonces, en ese sentido, la reproducción de la fuerza de trabajo comprende en el fondo, si lo ponemos en esos términos, el conjunto de relaciones que producen y reponen biológica y socialmente a la clase trabajadora como conjunto. La forma fragmentada y desigual en que el capital produce valor a escala mundial hilvana una relación subordinante, en las palabras de la TRS, pero a la vez específica, y esto es lo que añadiría la teoría de la dependencia, con los procesos que organizan la vida cotidiana en cada contexto. Se gestan así procesos diferenciados que reproducen a la vez una clase trabajadora diferenciada, pero férreamente unificada para los objetivos de acumulación del mercado mundial. Entonces acá, una pregunta que se vuelve muy clave es cómo se organiza la reproducción de la fuerza de trabajo en contextos donde el salario, quebrado por la superexplotación, no alcanza para la reposición biológica y social de quienes trabajan, cómo, quiénes y mediante qué relaciones se sostienen las condiciones de vida en territorios donde los sujetos son productores de valor expropiado, pero no consumidores de masa. Digamos, son preguntas que dan contorno también a las formas que producen vida y a las vidas que se pretenden producir también. Bueno, lo de abajo es un poco lo mismo. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, una cuestión que a mí me parece interesante, en términos ya llevándolo al terreno de lo más empírico, es que en muy pocas ocasiones se ha abordado la cuestión de las encuestas de uso del tiempo desde esta perspectiva que permita comparar cómo se expresan los usos del tiempo, digamos, fuera del trabajo, en esta lectura centro-periferia. Yo no he encontrado, por ejemplo, en esta lectura que permita ir dando cuenta de cómo esto está diferenciado y no solamente en una lectura que pretenda comparar hombres y mujeres, digamos, sino, digamos, cómo los tiempos son una dimensión diferenciada cuando lo atravesamos por esta dinámica del desarrollo y el subdesarrollo. También hay otras interacciones súper interesantes. La teoría de la reproducción social, por ejemplo, da cuenta de cómo los procesos de mercantilización de las mujeres vienen, digamos, con las etiquetas o con las segundas pieles que traen su rol en la contradicción entre producción de mercancía y reproducción social. Es decir, cuando las mujeres salen al mercado del trabajo, vienen con esa etiqueta y, por lo tanto, son una fuerza de trabajo de menor valor. Esto obviamente nos da pistas para entender por qué en los contextos periféricos las mujeres son una fuerza de trabajo especialmente súper explotable en esa categoría, y eso lo vemos en las maquilas, y es una cuestión que han trabajado algunos autores como Antunes de Oliveira para dar cuenta de que la categoría de superexplotación es una categoría con gran componente interseccional, señala. Pero también nos permite ir reconectando, ¿no? En algún momento en la teoría de la dependencia se va dando cuenta cómo las clases trabajadoras quedan entrelazadas porque, digamos, la dinámica de superexplotación, es decir, una dinámica, y las transferencias de valor van a permitir que en los centros convivan mecanismos de plusvalía relativa, en el fondo, mecanismos donde la mayor explotación convive con mejores condiciones de vida para ciertos sectores y en determinados contextos. Entonces, de alguna manera, va una cierta recursividad que explica cómo la superexplotación va a ayudar a contener las tensiones capital-trabajo en los centros, digamos. Esa invitación, esa lectura, a ver cómo dialécticamente queda conectada la clase trabajadora global, también se puede extender a la TRS y en particular a mirar las cadenas globales de cuidado desde esa lógica, ¿no? Como un mecanismo que va a contener la contradicción, o que podría contener la contradicción entre producción de mercancía y reproducción de la fuerza de trabajo en los centros, valiéndose profundamente de esta diferenciación de los procesos de reproducción de la fuerza de trabajo entre centros y periferia, y por lo tanto en la reproducción de una fuerza de trabajo diferenciada entre centro y periferia, y esto responde necesariamente a la matriz
superexplotación, transferencias de valor, como una centralidad que es la que va a sujetar los procesos de reproducción de la fuerza de trabajo en esos contextos. Y bueno, eso, obviamente, o sea, aquí yo estoy como lanzando algunas ideas de interacción, pero la idea que de alguna manera va apareciendo es cómo vamos apoyándonos en estas teorías para poder ir entendiendo la raíz material de reproducir una clase trabajadora heterogénea, y cómo dentro de este marco podemos ir potenciando los movimientos sociales y los movimientos de clase críticos para poder internalizar esta lógica fragmentada pero unificadora de la clase, fragmentadora y unificadora al mismo tiempo para la lógica del capital, como un horizonte importante para ir ampliando los horizontes políticos y de unificación de la clase trabajadora en conjunto. Eso. Mira, casi lo logré, 48. Gracias, Fernanda. Ahora sí, parece abrimos turno de intervenciones, preguntas. Vale. Hay varias manos levantadas, ¿puede ser? Me ha parecido Paula, Estribor. ¿Se oye bien el micro? Sí, perfecto. ¿Me quedan aplausos o levantar la mano? Sí. Sí, pues, Natalia, cuando quieras. Ah, bueno, sí, lo único, no sé si me tocaba el micro. Claro, a ver, ¿se escucha? No. Ah, sí. Me encanta, pura fiesta. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que es un tour de force, ¿no? Presentar todo eso en 45 minutos. Bueno, a mí, o sea, que creo que hay tantos niveles, ¿no? Que es, o sea, algunas de mis preguntas son quizá bastante generales. Tengo básicamente dos preguntas y una sugerencia. Pero la primera pregunta, o sea, en realidad me gustaría saber más sobre cuál es realmente, ¿no?, la coyuntura específica que tú intentas analizar, tu objeto de análisis, porque yo creo que para mí, según la respuesta, ¿no?, a esa pregunta, eso, o sea, mis observaciones serían distintas y muy diferentes. Y o sea, intento explicarlo. Quiero decir, si tu objeto de estudio es en cierto sentido la teoría de la dependencia, creo que eso nos deriva en una conversación muy distinta a si realmente lo que te interesa son las dinámicas de la dependencia. Porque en ese sentido, si entiendo, como esbozas, digamos, el programa político que hay detrás, y realmente el interés es más en dinámicas de la dependencia, ¿no?, más que propiamente dicho en teoría de la dependencia, entonces creo que hay ciertos desarrollos, por ejemplo, en la teoría marxista, ¿no?, con las teorías del desarrollo desigual, por ejemplo, que son más amplias y a veces bastante distintas en sus planteamientos a la teoría de la dependencia. Pero para trabajar hacia, digamos, una teoría unitaria, ¿no?, de la opresión, me parece que a veces pueden ser más útiles, ¿no? Luego tengo una pregunta sobre esta cuestión, digamos, del sesgo circulacionista. Yo, o sea, mi conocimiento de la teoría de las marxistas de la dependencia es modesto, ¿no? O sea, digamos, yo conozco las formulaciones clásicas de la teoría de la dependencia y algunas revisiones, pero lo que sí creo que, y no sé si sigue siendo así, pero si bien entiendo lo que tú planteas, la crítica al sesgo circulacionista se refiere sobre todo a cómo entendemos, ¿no?, o cómo podemos desarrollar una teoría que explique las relaciones de clase internas. Pero yo creo que el sesgo circulacionista de la teoría de la dependencia se manifiesta en más cosas, ¿no? Y sobre todo se manifiesta en que en el fondo la teoría de la dependencia y la teoría marxista
plantean una manera muy distinta sobre entender los orígenes del capitalismo. Y que en ese sentido son irreconciliables para mí, ¿no? O sea, que hay, digamos, yo creo que, o bueno, aquí confieso, digamos, mi hesitación, ¿no? Que es que de cierta manera, para llegar a esa matriz, ¿no?, epistemológica compartida, hay que plantear la cuestión a un nivel de generalidad tan alto que se pierde la posibilidad de analizar el proceso histórico realmente, ¿no?, de cierta manera. Y bueno, por último, no sé si conoces, hay un antropólogo que se llama William Roseberry, no sé si te suena. Bueno, él falleció muy joven, por desgracia, pero él trabajó sobre Venezuela y tiene unos textos muy interesantes sobre la teoría de la dependencia y el marxismo. Y precisamente la relación que mantienen con cómo se explica el proceso histórico. Y muchas gracias. Yo prefiero que conteste. Preguntas difíciles. Yo todavía, o sea, creo que hay un trabajo empírico que sí quisiera derivar, como decía antes, para poder repensar ciertas cuestiones que quiero contar como en verdad mi proceso de vuelta. Yo vengo del mundo de la economía feminista y creo que de alguna manera para mí hubo ciertas cuestiones que requerían un poco más de profundidad conceptual y teórica que implicaban mirar ciertas cuestiones con una cierta mayor complejidad. Entonces, en ese sentido, fui como retrotrayéndome a una matriz que fuese como dándome esos contenidos. En ese contexto, me parece que hay ciertas cuestiones que plantea la economía feminista que están un poco como que quisiera poder mirarlas más en su conjunto, ¿no? Como lo que planteaba de los usos del tiempo. Por ejemplo, me parece que me gustaría poder tener una matriz donde mirar el uso del tiempo de una forma más compleja, con más capas, y donde se pueda asentar un poco estas ideas que de alguna manera van a dar cierto rigor conceptual a entender por qué los usos del tiempo pueden ser diferenciados entre unos y otros territorios, entre unos y otras personas, o sea, digamos como tener una mirada más de capilares, en ese sentido. Lo mismo me parece con las cadenas globales de cuidado. Me parece que es una lectura que en muchas ocasiones separa la centralidad que tienen los procesos de producción de valor de las dinámicas que se puedan estar dando en la mercantilización que tienen ciertas fuerzas de trabajo, como es el caso de las mujeres migrantes. Entonces sí, me parece que para poder mirar con una cierta complejidad esta dinámica en el contexto en que se empieza a agudizar, y ahora, digamos, me gustaría poder valerme de ese instrumental teórico que permite entender las razones de la migración, la diferenciación en su propia concepción, o sea, en la propia, en el propio valor de las fuerzas de trabajo diferenciados, digamos, un marco analítico y conceptual que permita mirar eso desde ciertas categorías más rigurosas. Entonces, para mí, en estas dos cuestiones, para poder mirar esa diferenciación en los procesos de reproducción de la fuerza de trabajo, pero también en el propio valor de la fuerza de trabajo, me parece que la interacción entre estas dos teorías va a proporcionar claves que van a permitir mirar eso mejor. Ahora, dicho eso, es súper complejo porque yo tengo clarísimo que la teoría universal de la dependencia es un debate en sí mismo. O sea, sí. Hay una parte de mí que está intentando como dialogar con ese debate, con todas esas perspectivas, pero hay una parte en que ya el alcance se me vuelve imposible. Porque también la teoría, o sea, creo que por ejemplo para mí es más fácil identificar ciertas debilidades de la teoría de la reproducción social porque vengo de un mundo de compañeras feministas marxistas que de alguna manera hemos podido hacer una lectura más latinoamericana de algunas aseveraciones que resultan un poco complejas, incluso como la propia contradicción entre producción de mercancía y reproducción de la fuerza de trabajo.
Entonces puedo tener más trazado una potencial relectura, ¿no? Pero en el caso de la teoría marxista de la dependencia, creo que es un debate más complejo y en el que, al menos hasta ahora, me sigue pareciendo muy atingente para mirar la realidad actual. Por ahí yo creo que se escucha, ¿no? Si se escuchaba antes. Pues yo no sé muy bien, bueno, primero enhorabuena, ¿no? Por el trabajo, no sé muy bien cómo preguntarte, la verdad, bueno, tampoco tengo muy claro que quiero preguntarte, pero porque tengo un montón de cosas en la cabeza. A ver, llevamos un tiempo ya debatiendo, y a mí me faltan herramientas teóricas para comprender bien la relación conflictiva entre la teoría feminista o algunas teorías feministas y algunas teorías marxianas. Entonces aquí aparecen bocetos sobre esa tensión que no alcanzo a saber preguntarte bien, pero que analizan bien a nivel histórico, ¿no? Es decir, esa transformación que hay de los discursos políticos de los años 40 y 50 pasa al autonomismo, ¿no? Cómo el autonomismo feminista teoriza que hay que pagar, ¿no? Porque está produciendo valor, ¿no? Esa discusión sobre si produce valor o no produce valor la resuelve también, creo que uniéndote, ¿no? a Van Birra, ¿no? A la especie de Van Birra, ¿no? Más bien sería, no produce valor, pero es imprescindible para que se produzca valor. Sería esto, ¿no? Claro, esa es la tesis de la teoría de la reproducción social. Por eso. Sí. Pero que entiendo que te adhieres un poco más a esa mirada, ¿no? Sí. Vale. Ese sería el primer debate, ¿no? Es decir, ahí hay un debate abierto entre si se produce o no se produce valor, ¿no? En el que yo lo lanzo aquí también para el resto de la mesa también, para si podemos debatir de una forma densa, ¿no? Y da tiempo. La segunda cuestión, ya que has hablado de tus intereses analíticos, esta cuestión, veo que hay una relación muy potente entre, más allá de los debates teóricos y todo eso, porque yo compro también con Natalia la mirada de, o sea, esto es fundamental para empezar, estás empezando, ¿no? En tu marco teórico, que luego entiendo que irás aterrizando en una tesis, y una tesis es un caso empírico, ¿no? Ese caso empírico, esta relación que nos muestras aquí entre la sobreexplotación y el trabajo reproductivo es muy potente. Y yo creo que sí que debe de haber, o me suena, que hay compañeras que sí que han trabajado esto para realizar el uso del tiempo del trabajo reproductivo en Occidente, ¿no? También, seguramente Pablo hablará después, es una forma de comprar tiempo, que es lo que has dicho al final, ¿no? Es una cosa que me parece interesante. O sea, de tu artículo que nos ha enviado, la parte de la conclusión me parece brillante, porque ahí es donde aparecen cosas diferentes a ese análisis teórico que aunas, ¿no? Y ahí es donde apareces tú más, ¿no? Imagino que es un borrador, estás trabajando, estás pensando sobre todo. Y yo ahí veo cosas muy interesantes, muy potentes que me hacen pensar y que hacen que esté haciendo una pregunta que no es una pregunta, que no sé muy bien qué es, ¿no? Pero esta superexplotación, que además anclas en Marini, en el aumento de la jornada, las formas de explotación clásicas además, ¿no? O absoluta o relativa, y además añades la falta de recursos para llevar el consumo, ¿no? Para la reproducción social, más la relación que tiene con el trabajo reproductivo. Esto me lleva a pensar que lo que nos está dibujando también son dos vías de abaratar el trabajo reproductivo, no solo en donde lo quieres estudiar, en el origen, sino también incluso en el destino, ¿no? de las cadenas, ¿no? Una de las vías sería pues, esta reducción permanente del coste de reproducción social, que tiene que ver con lo que tú estás diciendo, que el empresarial, la burguesía le llama, ¿no? Atrapada en el mismo juego capitalista, ¿no? De tener que competir. Como no pueden competir con la oligarquía internacional, se alinean para explotar a los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Y de ahí sacar ese plusvalor que les permita tener ganancias y seguir en el juego de la burguesía territorial, ¿no? Pues eso lo que hace es joder la vida de la gente. Entonces, joder la vida de la gente es una forma de expulsarla, ¿no? Esa expulsión son migraciones. Son migraciones. Hay todo un dispositivo legal a nivel mundial que va a hacer que estas mujeres, si estamos hablando de migraciones feminizadas, sean expulsadas porque en su lugar les está dificultando enormemente la reproducción social. Aparte, tienen que soportar solamente formas de violencia amplias, ¿no? No soy experto en eso, pero imagino que sí. Y entonces, cuando migran, se encuentran con otra forma de violencia, que es la estatal, que les va a convertir en personas migrantes irregulares en 4 meses. Esto lo que hace es reproducir, ¿no? Reproducir un ciclo de reproducción social devaluada, devalorizada también, que permite que esas mujeres se inserten precariamente en nuestros mercados laborales y que nuestra clase media las compre a plazos, compren su tiempo para, lo que tú dices, ¿no? Solventar, y además eso me ha encantado, las tensiones de la reproducción social, ¿no? O sea, yo creo que ahí tienes tu objeto crítico de investigación. O sea, a mí me parece súper potente esa relación. Y es un trabajo que ya está hecho, creo yo, por otra gente, pero no sé si está hecho con la mirada
amplia de ambivalencia ahí, ¿no? Y pienso en esto, es decir, posiblemente, tampoco soy experto en eso, no soy experto en nada, pero posiblemente el pacto de Mercosur también reproduzca eso, ¿no? Es decir, Mercosur lo que nos está diciendo, corregidme para que hay gente ahí, es básicamente, ustedes sigan produciendo mercancías de bajo valor añadido, aliméntennos con alimentos baratos, que van a reproducir también, van a bajar el precio de la reproducción social en Occidente, ¿no? Porque si podemos comprar buena carne uruguaya a precio más barato que la europea, lo vamos a hacer porque necesitamos reproducirnos con nuestros salarios bajos, ¿no? Y al mismo tiempo, ¿dónde me he perdido? Bueno, entonces Mercosur, ¿no? Pero al mismo tiempo, Europa sigue produciendo mercancías de alto valor añadido que allá te las van a comprar, ¿no? Es decir, esto lo que hace es, de nuevo, igual que la devaluación de la reproducción social, lo que hace es estabilizar este ciclo de violencia, ¿no? Sobre todo sobre las mujeres, las personas migrantes, etcétera, etcétera, ¿no? Que les da igual tener un 40% de excedentes en su territorio o trabajo informal, porque o que se vayan o que se busquen la vida, ¿no? Que se inserten en el territorio, pues esto es una dinámica global, se tiene que entender de forma global, si no se puede entender, ¿no? Y ahí Mercosur posiblemente sea una consecuencia de eso, en parte, no lo sé. Entonces te preguntaría por eso, no sé si te estoy preguntando o no, y a tu interés también, y por último, dos cosas, y termino que estoy hablando mucho. Segundo, tienes mencionado, lo has puesto en la presentación, pero no en el texto, tienes otro texto aquí, que sería Sotelo Valencia, que cómo dialoga tu mirada teórica con el texto de este hombre de las mediaciones de la superexplotación. O sea, las mediaciones de la superexplotación. ¿Conoces este libro? Porque creo que lo has citado aquí en 2021, de Sotelo Valencia. ¿Pero en qué te refieres a una idea? Sí, él en ese libro, las mediaciones de la superexplotación, lo que hace es desarrollar la interacción de 4 teorías. Una de ellas sería la teoría de la dependencia de Marini, otra sería los Grundrisse de Marx, lo mira desde ahí, no desde el Capital, sino de los Grundrisse, ¿no? La teoría del sistema de Rolando García, la teoría de sistemas complejos que yo no conozco, y luego la que más se utiliza, que es la teoría de las mediaciones de Mezara, ¿no? Es decir, todo esto de desarrollo desigual está mediado por estructuras, ¿no? Tanto acá como allá. Pero bueno, estoy leyéndolo. O sea, pero te lo lanzamos si lo hayas trabajado. Y por último, ya sí que termino, si te apetece hablar un poco de la panoplia, de la situación crítica, de la crítica, tanto en América Latina como aquí, en España. Es decir, dices, la crítica estamos jodidas, ¿no? Difícil hacerla, ¿no? Pues si nos quieres hablar un poco también de eso, ¿no? Como militante también feminista. Bueno, no sé yo. Te voy a responder sobre boca porque, o sea, me parece que tu análisis como del comienzo va justamente en esa línea. O sea, creo que cada vez más quizás estamos necesitando enfoques que nos permitan comprender esto, cuáles son las raíces de la necesidad de reproducir fuerzas de trabajo tan diferenciadas, ¿no? Y que de alguna manera eso nos permita dar luces para poder hacer este ejercicio mutuo de diferenciación, pero de alguna manera que nos permita hacer una crítica, una impugnación totalizante, ¿no? Entonces creo que justamente en esa línea me parece que son los desafíos en los que nos estamos encontrando hoy en día. Como feminista, por ejemplo, creo que justamente el otro día hablábamos con una compañera sobre esto. Probablemente en algún momento el feminismo necesitó salirse para poder establecer una lectura, ¿no? Una lectura propia que le permitiese romper ciertos marcos. Pero en realidad, más que lo que pasó, por ejemplo, en las históricas del MEMCH, que tenían que generar esa tensión a la interna de los partidos, de los grandes partidos, hoy en día, más bien, eso se expresa en una completa fragmentación, donde en realidad, como feministas, estamos claramente cada vez más trazando la necesidad de establecer una teoría unitaria que no nos unifique, pero que permita unificar el deseo de confrontación. Yo creo que ahí sitúo en realidad el ejercicio político que hoy en día se está gestando en Chile también, por ejemplo. Creo que después del proceso constituyente, después de los procesos previos donde de alguna manera había como muy claramente como muchos movimientos de un lado o del otro, pero que pocas veces permitía, era como la priorización, no, el agua es mejor, no, más importante esto, no, más importante las pensiones, o sea, como si fuese una competencia de movilizaciones o de reivindicaciones, como que carecemos en realidad dentro de Latinoamérica, porque también estas teorías, digamos, o sea,
parte del ejercicio de retraerla también, incluso de traerla críticamente, es porque es muy propia del pensamiento crítico latinoamericano. Y hay un deseo de su recuperación ahí también, como de dar cuenta de que hay una potencia crítica en Latinoamérica que está oculta en un baúl y que hoy en día parece que todo lo crítico en torno como a lecturas críticas más bien tienen el carácter más del giro decolonial o del giro postcolonial, o que fuese esa la única crítica contundente al colonialismo, por ejemplo. Entonces a mí, por ahí está la necesidad de volver a la teoría marxista de la dependencia, como un gesto político al pensamiento crítico, sin que por eso tengamos que caer en dogmatismo, decir sí o sí, todo lo que ahí está puesto está bien, y bueno, discutámoslo. La discusión sobre superexplotación sí o superexplotación no es enorme, es gigante. Cómo la superexplotación ha atravesado las fronteras o no, si cuando atraviesa las fronteras estamos hablando de algo que supone un proceso de acumulación interna, o sea, como cómo se rompen ciertas categorías a propósito de digamos, la necesidad de reactualizarla. Así que sí, o sea, para mí es muy importante recuperar esa lectura dialéctica global para poder entender las dinámicas de reproducción de la clase trabajadora global en todas sus dimensiones, o sea, entendiendo como el imperativo de la dinámica de acumulación como un eje central, pero cómo eso, digamos, va generando mecanismos de sujeción sobre otros procesos que van a ser más explicativos para entender cuál es la singularidad que hace a ciertas mujeres migrar, por ejemplo. O sea, trazar esa ruta sí me parece relevante y sí me parece un aporte para poder, para decir que cuando hablamos de cadenas de cuidado, si es que queremos usar esa categoría, que a mí lo de cadenas igual siempre me queda un poco raro ahí, bueno, hablemos en esa misma frase de transferencia de valor, de imperialismo, de superexplotación, como que no puede ser que no tenga, digamos, como una narrativa que permite trazarla directamente con los procesos de valorización del capital. La otra no tengo mucho que decirte. A Sotelo, Valencia en general lo uso como en sus relecturas de la teoría marxista de la dependencia, entonces no tengo muy claro lo que está pudiendo hacer ahora en relación a usar la teoría marxista de la dependencia con otros marcos. En general hace muy buenos como como genealogías de la teoría marxista de la dependencia. Y también está muy ahí en el debate de la superexplotación. Creo, no estoy segura si me equivoco, que él es el que plantea que se puede como plantear la teoría marxista de la dependencia como una lógica donde la superexplotación expande las fronteras. Por ejemplo, puede ser, no estoy segura si era él. O sea, que en el fondo que la superexplotación es lo mismo que le sucede a las poblaciones migrantes en los centros al día de hoy. O sea, ya no es una categoría exclusiva del capitalismo dependiente. Claro. No territorializa, es potente. Claro. También hay, simplificando mucho, hay subes en el norte. Claro. Todo el tiempo. Claro. No nos sostenemos sin subes. Sí, no, pero es escribimos que tienen que... Pues si hay más intervenciones, la gente que estáis online, no sé si queréis comentar algo. Bueno, pues parece que no hay más intervenciones. Si queréis lo dejamos aquí. Y nada, Fernanda, pues muchas gracias por la intervención. ¿Alguien ha abierto el micro? Sí. Pues nada, y nada, a todas las personas que habéis participado, pues nada, agradeceros vuestra asistencia presencial online y cerramos aquí la sesión. Sí, muchas gracias. Gracias, Fernanda. Dale, por supuesto. Sí, Pablo.
Pero sí, ah, Vale, estupendo. Pues nada, cerramos aquí. Muchas gracias. Y nada, muchas gracias, Fernanda, por tu sesión. Vale, yo te acompaño tuyo, ¿no? Sí.